Buenos días, bienvenidos a Casa Árabe. Este es un acto de Casa África en Casa Árabe. Las dos organizaciones somos organizaciones hermanas y formamos parte de la misma red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es, por tanto, realmente un privilegio para nosotros poder albergar este acto, que está muy centrado en África subsahariana, pero que, como insisto, forma parte de la globalidad, que es el conjunto de casas. Como saben, para nosotros los temas económicos son de especial importancia, así como los temas específicos de gobernanza económica. Y, por tanto, entiendo que es un acto importante la presentación de este informe Doing Business. Sin más, voy a pasar la palabra al director general de Mediterráneo, África y Próximo Oriente, don Manuel Gómez Acebo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos y gracias por venir a esta hora, a primera hora de la mañana, y veo con una nutrida presencia y despierta el interés por África y el interés por el informe que se va a presentar, lo cual es una gran satisfacción. Quiero además agradecer especialmente la presencia de varios embajadores de países africanos o representantes de las embajadas que nos honran con su presencia. Ante todo, quiero agradecer la invitación a participar en esta presentación del informe Doing Business África y, sobre todo, agradecer a Eduardo López Busquets, director de Casa Árabe, por haber puesto la sede de esta institución de diplomacia pública a disposición de este acto sobre África que organiza Casa África, cuya sede, como saben, está en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es una muestra de esta práctica y también de esta nueva impulsión a la colaboración entre las distintas casas de la red de diplomacia pública española con la recientemente lanzada organización de la red de casas, que se puso en marcha hace poco por parte del ministro de Asuntos Exteriores y en cuyo primer acto participó la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, la señora Mogherini. Especialmente agradecer a Luis Padrón y hacer una referencia al gran reconocimiento que merece la labor que está haciendo Casa África para promover y mejorar las relaciones entre España y el continente africano. En estas palabras yo quisiera no entrar en la materia que luego se va a desarrollar ampliamente por nuestro invitado principal, el doctor López Claros, a quien doy la bienvenida y agradezco especialmente su participación por haberse desplazado hasta España, sino que voy a limitarme a expresarles algunas ideas sobre cómo se ve la realidad y el interés por el continente africano desde nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. En primer lugar, quiero recordar y reiterar que España considera a África como una prioridad en su acción exterior. Esto es una consecuencia natural de nuestra historia y de nuestra ubicación geográfica, pero hay que cultivarlo y promoverlo y recordarlo. Las relaciones de España en su conjunto con el continente africano son crecientes y hoy día muy intensas. Están favorecidas por un tejido amplio de embajadas y de otras oficinas oficiales, oficinas comerciales, oficinas de cooperación, así como por la labor de las casas de diplomacia pública que hemos mencionado, las universidades y el conjunto de las organizaciones de las respectivas sociedades civiles. La presencia de España, el interés de España en África, de nuestra política exterior hacia África, lo desplegamos a través de tres ejes principales. Por un lado, nuestra política de cooperación al desarrollo. En segundo lugar, una creciente relación comercial y de inversiones con el continente. Y, en tercer lugar, una contribución importante a la paz y a la seguridad en África y a las organizaciones regionales africanas. En este último, en el ámbito de la seguridad, quisiera recordar que España participa e intenta ayudar en este momento a la estabilidad y paz en África a través de su participación con fuerzas desplegadas en misiones en 7 países africanos. En 6 de ellos en apoyo a misiones que son o bien de Naciones Unidas o bien de la Unión Europea, en apoyo de misiones de Naciones Unidas y también de la Unión Africana. Así, España lidera actualmente la misión
de Training Mission en Mali, la misión de formación del ejército de Mali, y estamos presentes también en Senegal, desde Dakar, apoyando las operaciones de estas misiones en el Sahel. Tenemos miembros de nuestro ejército y de la Guardia Civil desplegados en la República Centroafricana, en la misión que hay allí de la República Centroafricana, así también como en Libreville en apoyo aéreo y logístico para estas misiones. En Somalia seguimos colaborando activamente junto a socios europeos en la formación de las nuevas unidades del Ejército Federal somalí y en apoyo a la misión de Unión Africana, AMISOM. También estamos presentes en Djibouti y en el Océano Índico. Desde 2008 estamos allí participando, sobre todo a través de nuestra Marina, combatiendo la piratería en aguas cercanas a la costa de Somalia. Y, por último, también en Cabo Verde, fuera de una misión, estamos trabajando junto a las autoridades de este país en la formación de sus unidades de operaciones especiales. También se puede mencionar nuestra cooperación en el ámbito de la seguridad en el Mediterráneo, pensando en África, en el norte de África. Ahí es cada vez más estrecha y quisiera destacar la participación de España en la fórmula de la iniciativa 5+5 de defensa que nuestro Ministerio de Defensa ha presidido durante el año 2014. En todo esto, esta enumeración es para reflejar la voluntad y el compromiso de nuestro país para ayudar activamente y también constructivamente a que África afronte y gestione sus propios desafíos de paz y seguridad, bajo el principio de la Unión Africana, que suscribimos y apoyamos, de buscar soluciones africanas para los problemas o las cuestiones africanas. Una segunda idea, un segundo eje de ideas es que África, eso debemos recordarlo siempre en España, África es muy grande, África son muchas Áfricas, son 54 estados que presentan un panorama extenso, complejo y que no debemos reducir a unas simplificaciones, a unas características aplicables a todos los países, ¿no? Es un continente que está saliendo de un paradigma de ser visto de una manera negativa. Cada vez más estamos matizando y apreciando los elementos positivos que se ven en muchos países de África y que en el ámbito del crecimiento económico se puede decir que ya es algo sostenido durante varios años. Se dice que África crece y es cierto. El crecimiento económico del continente se encuentra actualmente cercano al 7%. Según informa UNECA, que es la Comisión Económica de Naciones Unidas para África. 6 de los 10 países con mayor crecimiento en la última década están en África. Sin embargo, y este es el matiz, se está viendo África afectada por fenómenos que ponen lastre a este crecimiento y lo frenan. Vemos que ha habido nuevos conflictos en países como últimamente, en el último año o año y medio, como la República Centroafricana, en Sudán del Sur, y Nigeria, que está afectada por el terrorismo de Boko Haram. Nigeria y países también limítrofes en el norte y noreste de Nigeria. Hay también un efecto negativo del conjunto de la desaceleración económica global desde la crisis de 2008-2009 y otros factores como la epidemia del ébola ha golpeado muy duramente a los 3 países principales afectados, Sierra Leona, Guinea y Liberia, pero también a la región de África Occidental. Tenemos siempre que recordar que aunque haya unas estadísticas que globalmente sean positivas en cuanto a crecimiento, no hay una sola África, hay países que crecen más, hay países que tienen problemas y sobre todo todavía hay presentes una serie de crisis de seguridad que son uno de los principales lastres y riesgos para el desarrollo. Una tercera idea es recordar y mencionar que se está produciendo un cambio de paradigma lento, pero parece que inexorable en la concepción de cuáles son los instrumentos más eficaces para promover el crecimiento de los países en vías de desarrollo, incluidos los africanos, pero sobre todo pensando ahora en los africanos. Tradicionalmente es la cooperación al desarrollo el principal instrumento para ayudar a los países a salir de la pobreza, pero desde hace algún tiempo se está pasando una etapa en la que ha madurado esta concepción y
se ve que la participación del sector privado, del comercio y de la inversión extranjera son considerados tanto por los países desarrollados como por los propios países en vía de desarrollo como instrumentos necesarios, imprescindibles y eficaces para conseguir crecimiento y desarrollo socioeconómico. En sus relaciones con África, España pone en práctica las dos clases de instrumentos. No dejamos el esfuerzo de cooperación al desarrollo en favor exclusivamente de las relaciones comerciales o empresariales. Así lo expresaba el presidente del Gobierno, señor Rajoy, en un artículo que publicó el año pasado, antes de su participación en la cumbre de junio de la Unión Africana, y en el que decía que uno de los pilares de la relación de España con África debe ser la promoción de una asociación económica entre África y Europa que ponga todos los mecanismos de que disponemos en aplicación, desde la cooperación al desarrollo hasta el comercio y las inversiones que estén al servicio de la creciente prosperidad de los africanos. España, vaya por delante, sigue creyendo en la cooperación para el desarrollo. La cooperación ha sido, de hecho, el vector tradicional de la presencia y del firme compromiso español con África. Hay un dato importante y global, y es que en la última década y un poco más, España ha contribuido al desarrollo del continente africano con más de 7.900 millones de euros en ayuda oficial al desarrollo, de los cuales 6.300 han sido dirigidos a África subsahariana. Además, hay otra idea, y es que sectores como la educación, la sanidad, la agricultura, la mejora de la gobernanza o la prevención de los efectos del cambio climático son ámbitos en los que, dado su carácter de bienes públicos, la ayuda oficial al desarrollo debe seguir desempeñando una función principal de impulso y financiación que es muy difícilmente sustituible por la iniciativa privada. Dicho lo anterior, hay que decir que somos cada vez más conscientes de la relevancia del comercio, de las inversiones y del sector privado como motores del crecimiento económico y desarrollo social. Los propios países africanos son quienes demandan más comercio y más inversión productiva. España también está apostando de forma creciente por esto. Nuestro comercio con África se ha multiplicado por 2,5 veces durante la última década y supera actualmente en volumen global al comercio con América Latina. Hay unas 48.000 empresas españolas que comercian con el continente, con países y con empresas del continente africano. Estoy incluyendo aquí África del Norte también. Y también la inversión en África, aunque por ahora es bastante reducida en comparación con la que hay en América Latina, por ejemplo, no ha dejado de crecer incluso durante la crisis económica. Hoy en día, en este aspecto de inversión, hay presentes en África ya alrededor de 1.500 empresas españolas. Y es aquí donde podemos referirnos al índice Doing Business in Africa, que se va a presentar, y donde este instrumento cobra una gran relevancia. Es un informe que ofrece datos comparativos en el tiempo y en el espacio sobre las condiciones que ofrecen las distintas economías del mundo para hacer negocios en ellas, en este caso en África. Se miden las regulaciones que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la restringen. Es una herramienta muy útil para las empresas y un estímulo para los países, que normalmente se esfuerzan para mejorar su calificación en este índice año tras año, puesto que es un índice comprobado por los inversores a la hora de apostar por los distintos países. En este sentido, creo que es una buena noticia ver que África subsahariana ha hecho mejoras destacadas en el periodo 2013-2014, de las que, con toda seguridad, nuestro invitado, el doctor López Claros, nos va a hablar luego con todo conocimiento. Quizá en relación con esto, y retomando un dato de UNECA, la Comisión Económica de Naciones Unidas para África, en 2014 África fue el único continente que logró crecer como destino de inversiones, siendo África considerada actualmente el segundo destino más atractivo para la inversión. Creo que es también importante expresar en estas palabras introductorias, que ya estoy a punto de terminar y de dejar de aburrirles, decir que valoramos muy positivamente los esfuerzos que están haciendo los países africanos por mejorar progresivamente su ambiente de negocios. Esta satisfacción es mayor al comprobar que las compañías, por su parte, cumplen también o intentan cumplir lo que podría definirse como su parte de una responsabilidad compartida de búsqueda del mayor beneficio colectivo.
Comprobamos, en definitiva, cómo todas las partes en presencia están asumiendo de forma creciente su parte de responsabilidad común para ello también el mayor beneficio resultante para el conjunto de África. Esto nos permite, en lo que a África respecta, ser optimistas con el futuro del continente, aunque, insisto, sin abandonar la cautela. África avanza en la dirección correcta desde hace más de una década, pero los logros son frágiles aún en muchos casos y precisan de bases consolidadas y más sólidas. Por otra parte, como ya mencioné antes, los desafíos y amenazas a la paz y seguridad y en otros aspectos no escasean. Finalmente, quiero desear que el informe Doing Business que hoy se presenta en Madrid siga cumpliendo esta función de estímulo a los países y a los agentes económicos con intereses en África, de forma que este continente siga recibiendo inversión de calidad que facilite su salto definitivo fuera de los límites del insuficiente desarrollo generalizado que todavía persiste. Muchas gracias. Muy buenos días, excelentísimos embajadores, consejeros comerciales y económicos, representantes de la Organización Mundial del Turismo, empresarios profesionales, compañeros de mesa, señoras y señores, a todos, muy buenos días y bienvenidos a la presentación del Doing Business. Esta presentación forma parte, como dijo el director de Casa Árabe, de la primera actividad de red de casas en las que nos implicamos directamente como organizadores. Y agradezco especialmente a Casa Árabe, a su director Eduardo, a la hora de acoger y apoyarnos para realizar esta actividad. Doing Business es una publicación del Banco Mundial que se ha convertido, yo creo que una referencia mundial a la hora de tomarle el pulso a la economía internacional. La presentación de hoy se va a concentrar en el informe referido al África subsahariana. Y para ello contamos hoy aquí con la presencia del doctor don Augusto López Claro, que es el director de Indicadores Globales y Análisis del World Bank Group, al que le quiero agradecer muy especialmente su presencia hoy aquí. También quiero agradecer la presencia y el apoyo del director general para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores, don Manuel Gómez Acebo, que con su presencia yo creo que demuestra la importancia que tiene el continente africano para nuestro país. Este informe del Doing Business, esta 12ª edición, mide las regulaciones que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la restringen. A través de este informe se analizan las regulaciones que afectan a 11 áreas del ciclo de vida de una empresa. 10 de estas áreas se incluyen en la clasificación de este año sobre la facilidad para hacer negocio. Es el Ease of Doing Business Index. Y ahí se estudia la apertura de la empresa, el manejo de los permisos de construcción, la obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. Quiero destacar que este índice de facilidad para hacer negocios ha colocado este año en primer lugar a la República de Mauricio. Es un territorio insular de solo 2.000 kilómetros cuadrados y con una población de 1.300.000 habitantes. Y aparece como el país africano con mejor puntuación en el ranking, ocupando el puesto 28 de los 189 países analizados. Otro dato importante es que África subsahariana cuenta con 5 de las 10 economías que más progresaron en el periodo 2013-2014. Y es esta región la que cuenta con el mayor número de reformas reguladoras que facilitaron el hacer negocio en este último año. Como sabrán, Casa África es un consorcio constituido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, por el Gobierno de Canarias y por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde tiene su sede, y realiza funciones de diplomacia pública y económica. Este acto de hoy es un claro ejemplo.
con los países del continente africano y con un objetivo perfectamente resumido en nuestro eslogan, y es que África y España cada vez están más cerca, ¿no? Hay muestras, hay señales de que el contexto, tanto económico como político del continente africano, presenta síntomas positivos. Un ejemplo de ello es la estabilidad y la consolidación democrática en la inmensa mayoría de los países del continente. Tal es así que este año 2015 se celebran elecciones en 17 países africanos y donde prácticamente las zonas de conflicto han quedado reducidas a 4 puntos concretos. África crece y muchos de sus números presentan escenarios alentadores, con cifras de crecimiento entre el 5 y el 7% anual, y donde cada vez hay un mayor control de las cuentas públicas. Hay una clase media, es cierto que podríamos entender una clase media baja, de cerca de 200 millones de habitantes en África. Mucha población y muy joven. 1 de cada 5 personas en el mundo será africano. Y cada vez hay una mayor urbanización de sus ciudades. Hoy día ya hay más de 60 ciudades africanas que superan el 1.000.000 de habitantes. Y esto sin olvidar que más de la población de África vive concentrada en 7 países. Para nosotros es importante y es el principal objetivo que nos marcamos al saber del inmenso avance de muchos países africanos en este informe que emite el Banco Mundial. Y lo que aquí pretendemos es siempre mirar África en positivo, no con el ánimo de ocultar o esconder injusticia, deficiencias, que es cierto que la tienen, pero que no sean solo las injusticias y las deficiencias las que figuren todos los días en los medios de comunicación. También nos apetecería ver esas noticias positivas de ese África que crece y que trabaja. Cada vez es más seguro invertir en el continente africano. Ya decía nuestro director general que hay 1.500 empresas con establecimiento permanente en el continente africano, aunque sí es cierto que hay más de 40.000 que tienen una relación comercial bastante fluida y que cada vez las empresas españolas están más presentes en ese país. En el último informe que publicó el Banco Africano de Desarrollo, nuestro país fue el 3er país europeo que más concursos y licitaciones consiguió en África. Espero y confío que la difusión de los datos y conclusiones de este interesante informe les resulte útil y que a su vez promueva la cooperación de instituciones y empresas españolas con instituciones y empresas africanas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor López Claros. Buenos días, es realmente un gusto estar con ustedes hoy día para hablar sobre los datos del informe de Doing Business enfocados en el continente africano. Como Luis ha explicado, en el informe de Doing Business nosotros hemos elaborado una serie de indicadores que captan diferentes dimensiones del ambiente regulatorio para la empresa, especialmente para la empresa pequeña y mediana. Venimos, por ejemplo, el tiempo, los procedimientos y el costo asociado a la apertura de una empresa. Vemos qué es lo que involucra registrar la propiedad, vemos cuáles son los obstáculos que existen para el comercio transfronterizo, qué es lo que es necesario hacer para hacer cumplir un contrato a través de las cortes. Y detrás de cada uno de estos indicadores hay una realidad macroeconómica importante. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado de que aquellos países que dificultan la apertura de las empresas
Son países donde típicamente hay niveles de corrupción más grandes, donde hay un nivel de informalidad mucho más grande. Sabemos que aquellos países que dificultan el comercio internacional a través de obstrucciones burocráticas y otro tipo de restricciones, son países que en general van a tener volúmenes de exportación más pequeños y por lo tanto se va a ver afectado el crecimiento económico. Sabemos que aquellos países que facilitan el registro de la propiedad son países donde los empresarios van a poder utilizar la propiedad como colateral para acceder al sistema financiero. En fin, estos indicadores han sido elegidos, ¿no? Teniendo en mente que detrás de cada uno de ellos, ¿no?, están captando una dimensión importante de la realidad macroeconómica que existe en el país. Uno de los motivos por los que yo creo que estos indicadores y el informe de Doing Business han resultado tener tanto éxito a nivel global, y me voy a referir a este tema un poco más adelante, es la forma en la que se presenta la información. En este cuadro ustedes pueden ver los datos relacionados con la apertura, con el registro de propiedades en Bélgica. Ustedes pueden ver de que en Bélgica para registrar la propiedad es necesario cumplir 8 procedimientos, que cumplir estos 8 procedimientos toma un total de 64 días y los procedimientos están identificados como esas barras azules que van de izquierda a derecha, ¿no? Y identificamos cada uno de los 8 procedimientos y la altura de las barras azules mide el tiempo que toma cumplir cada uno de esos procedimientos, ¿no? Y luego también vemos de que el costo asociado al registro de propiedades es del 12,7% del valor de la propiedad. Entonces, en resumidas cuentas, en Bélgica es complicado desde un punto de vista de los procedimientos, toma mucho tiempo y es altamente costoso registrar la propiedad. Sin embargo, aquí tienen ustedes los datos para el Perú. En el Perú son 4 los procedimientos asociados a registrar la propiedad, toma un total de 6 días y medio y el costo es del 3,3% del valor de la propiedad, ¿no? Y es la habilidad que tienen los usuarios de Doing Business de poder comparar, ¿no?, sus datos con relación a los datos de otros países, que yo creo que ha sido el factor catalítico más importante para promover las reformas a nivel global. Es más, he elegido estos 2 países deliberadamente para demostrarles algo que está ocurriendo con los datos de Doing Business en forma creciente, y es de que vemos países como el Perú, un mercado emergente, que tiene un rendimiento bastante mejor que un país rico como Bélgica, ¿no? Y eso es algo que vemos en forma creciente a través de los datos de Doing Business. Este es un gráfico que quería compartir con ustedes que muestra el desempeño de los países en el informe de Doing Business en el eje vertical y el tamaño de la economía informal en el eje horizontal. Y como ustedes pueden ver, una alta correlación, una relación muy estrecha. Aquellos países a los que les va bien en Doing Business porque tienen un buen rendimiento, porque tienen claridad, instituciones que funcionan, porque tienen procedimientos que no son excesivamente costosos y complejos, son países que típicamente tienen una economía informal más pequeña. Y viceversa, aquellos países a los que les va peor en Doing Business porque tienen instituciones bastante débiles, porque tienen procedimientos altamente costosos y complicados, son países con economías informales más grandes. Ahora bien, quiero darles una visión un poco histórica de qué es lo que ha estado ocurriendo en el continente africano durante la última década. Y voy a empezar en el año 2005, ¿no? En el año 2005, y voy a empezar hablando un poco sobre, por ejemplo, el indicador de abrir una empresa. En el año 2005, en la gran mayoría de los países africanos era sumamente complicado crear una empresa. Había todo tipo de requerimientos burocráticos, había multiplicidad de instituciones y procedimientos.
Y como consecuencia de esto, por ejemplo, ustedes pueden ver en el cuadro de la derecha, si comparo los resultados de África con, por ejemplo, la OECD, ustedes pueden ver de que, por ejemplo, en África tomaba un total de 63 días abrir una empresa, mientras que en la OECD tomaba 23, pero en particular me gustaría que miren ustedes los datos relacionados al costo de abrir una empresa. En África el costo asociado a crear una empresa era del 202% del ingreso per cápita. Nosotros utilizamos el ingreso per cápita como el denominador para establecer una base de comparación significativa a través del mundo, mientras que en la OECD el costo era del 7,8%, o sea, mucho, mucho más bajo, ¿no? Y como ven en el gráfico de la izquierda, comparativamente, comparando 7 regiones del mundo utilizando la clasificación del Banco Mundial, el costo en África era sustancialmente por encima del costo en cualquiera de las otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, este era un problema. Les voy a dar un par de ejemplos adicionales para que tengan una idea de, digamos, la difícil situación para la empresa en el año 2005. En África subsahariana, había unas tasas digamos, impositivas a la actividad económica sumamente elevadas, las más elevadas del mundo. En el Forming de Doing Business tenemos un indicador que se llama digamos, el Total Tax Rate, la tasa impositiva total, donde captamos, digamos, los costos para la empresa a través del sistema tributario. Y como pueden ver ustedes, África subsahariana tenía las tasas más elevadas del mundo. Es más, como las tasas eran tan elevadas, había un nivel de evasión tributaria muy, muy grande y una economía informal muy, muy extendida a lo largo de todo el continente, ¿no? Tenemos un indicador que mide el número de horas que toma cumplir las obligaciones tributarias que tiene un país anualmente, y en el caso de África tomaba un total de 325 horas, ¿no? Muy por encima de, digamos, otras regiones del mundo. Un tercer ejemplo tiene que ver con el costo asociado al registro de propiedades, al que he hecho referencia brevemente anteriormente, y nuevamente pueden ver de que África tenía los costos más elevados de lejos, ¿no? Que el resto de las regiones del mundo. Y finalmente, acá tengo un último ejemplo que tiene que ver con el tiempo que toma hacer cumplir un contrato a través de las cortes, y nuevamente hay y el costo asociado a cumplir un contrato. Y ahí ustedes pueden ver de que nuevamente el rendimiento de África era, digamos, muy por debajo del rendimiento de otros países del mundo. Había países como Malawi, por ejemplo, Sierra León, Mozambique, la República Democrática de Congo, donde hacer cumplir un contrato como promedio era el 147% del valor digamos, del mismo contrato. O sea que, digamos, no tenía sentido siquiera acceder al sistema judicial para hacer cumplir un contrato, porque los costos iban a estar muy por encima digamos, del valor del contrato, ¿no? Ahora bien, déjenme mostrarles qué es lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años en un indicador específico. Si ustedes van al año 2005 y se preguntan en cuántos países del mundo tomaba menos de 20 días abrir una empresa, resulta de que eran 41 países. Y en gran parte estos países eran países ricos, eran países que estaban ubicados en la OECD y uno que otro lugar en otras regiones del mundo. Y de estos 41 países solamente había 3 países en África donde tomaba menos de 20 días abrir una empresa. Sin embargo, si ustedes ven los datos del último informe de Doing Business, resulta de que hay un total de 127 países donde toma menos de 20 días abrir una empresa, o sea, digamos, un aumento fenomenal. Ha triplicado el número de países en los últimos 10 años. Pero lo más alentador de esto es de que de estos 127 países, un total de 27 países de África de Subsahara toma ahora menos de 20 días abrir una empresa. Y eso es
digamos, un porcentaje, más de la mitad de los países de África. O sea que ha habido un aumento muy importante, de 3 en el año 2005 a 27 países en el año 2014, donde toma menos de 20 días abrir una empresa. Y he querido compartir con ustedes este gráfico porque este indicador es muy importante. Como les he dicho, mientras más difícil es abrir una empresa, más informalidad, más altos niveles de corrupción, y es muy alentador ver que África ha sido una parte muy importante de esta historia de mejora que se ha visto con los datos de Doing Business durante la última década. Ahora bien, quiero darles algunos ejemplos de algunas mejoras que se han hecho, refiriéndome a casos específicos, ¿no? Por ejemplo, en Costa de Marfil, durante los últimos años ha habido toda una serie de reformas que se han hecho. Se ha abierto una ventanilla única para la creación de empresas y como consecuencia de esto se ha reducido el número de procedimientos de 11 a 4. Se ha disminuido el número de días que toma abrir una empresa de 45 en el año 2005 a 7 hoy en día, o sea, una mejora notable. Y en lo que se refiere al costo, en el año 2005 el costo era 135% del Producto Interno Bruto, del ingreso per cápita, mientras que ahora es 20% del ingreso per cápita. Y entonces ustedes pueden ver, los datos del año 2005 están reflejados en el color amarillo, los datos del 2014 en el color azul, y como verán ustedes, ha habido una mejora muy notable en la rapidez, en una caída en el costo y en general en la eficiencia que existe en el país hoy en día para abrir una empresa, que sitúa a la Costa de Marfil, digamos, en una posición muy privilegiada dentro de este indicador en el informe global. En Burundi se han hecho progresos muy importantes para facilitar el registro de propiedad. Como consecuencia de esto, el número de procedimientos ha caído sustancialmente, y algo que es muy notable es el tiempo que toma hacer un registro de propiedad. Ha caído de 64 días en el año 2005 a 26 días en el año 2014, que es el último informe, ¿no? Nuevamente, digamos, podría darles muchos ejemplos de esta naturaleza. Creo que voy a compartir con ustedes tal vez 1 o 2 más. Acá tenemos el caso de Ruanda y qué es lo que se ha hecho en Ruanda para facilitar el registro de permisos de construcción. En el año 2005 tomaba un total de 277 días obtener un permiso para construir una bodega, que es el caso típico que utilizamos en este indicador en Doing Business, y sin embargo ustedes pueden ver de que ha habido una caída paulatina, y esta caída ha sido particularmente importante en el año 2013, cuando se redujo el número de días de 182 a 87, o sea, una caída de 75 días en total, como consecuencia de la introducción de un sistema de registro en línea, ¿no? Y eso es algo que hemos visto en forma creciente en diferentes partes de África, que los países están haciendo uso de las últimas tecnologías para facilitar, digamos, los servicios que ofrece el Estado, llegado el momento de obtener estos permisos, licencias y otro tipo de procedimientos, ¿no? Y un último ejemplo relacionado con las mejoras que se han hecho en los últimos años tiene que ver con la utilización en Kenia de las nuevas tecnologías, Internet para facilitar la eficiencia del sistema tributario, como consecuencia del cual ha habido una caída en el número de horas que toma cumplir las obligaciones tributarias, de 432 horas en el año 2006, por ejemplo, a 202 horas en el último informe de Doing Business. Entonces, como ven ustedes, a través de estos ejemplos, África ha sido una parte importante del éxito que ha tenido Doing Business durante los últimos 10 años en generar procesos de reforma económica.
Estos son los datos del último informe, muestran el número de países o el porcentaje de los países en cada región que está involucrado en reformas de Doing Business. En África, en el año 2005, 35% de los países estaban implementando una, dos o más reformas de Doing Business. En el último informe, 74% de los países de África estaban implementando reformas cubiertas por los indicadores de Doing Business. En la última década, en 185 países del mundo se han implementado más de 2.300 reformas a través de los indicadores de Doing Business, y nuevamente África ha sido una parte importante de este logro magnífico. Se han implementado 549 reformas, ¿no?, durante los últimos 10 años en 47 países de la región. Lo ha mencionado Luis. Nosotros anualmente tenemos una lista de los 10 países que han mejorado más durante el último periodo, es decir, que han mejorado más su puntaje digamos, con relación al año anterior. Y como ven ustedes, 5 países de la región estuvieron en esta posición importante, digamos, que nosotros reconocemos en el informe. Benín, Togo, Costa de Marfil, Senegal y la República Democrática de Congo hicieron progresos importantes en áreas importantes. Esto no quiere decir de que es fácil necesariamente hacer business en estos países. Como ven, algunos de los rankings no son particularmente elevados, pero lo importante es la dirección de cambio. Y lo importante es de que en estos países hay un creciente reconocimiento de que es necesario crear un ambiente amistoso para la empresa, y esto se ha visto reflejado en reformas importantes que se están haciendo a través de los diferentes indicadores, ¿no? Quiero darles una perspectiva un poco más ligeramente diferente de qué es lo que está ocurriendo con los datos a nivel global. Acá ven ustedes los datos para, por ejemplo, la tributación. Uno de los problemas que hemos tenido en África en los últimos años es que los niveles muy elevados de tributación que hay, las tasas de tributación, ya sea para el impuesto a las empresas o el impuesto al valor agregado, el impuesto a la propiedad, etcétera, son muy elevadas. Son tan elevadas que han estado asociados a grados muy elevados de evasión tributaria y al surgimiento y la permanencia de una economía informal muy grande, ¿no? Y sin embargo, como ustedes ven acá, no solamente en África, sino en todas partes del mundo ha habido una caída importante en el peso de la tributación sobre la empresa. Lo que ha ocurrido es de que en la medida que los países han ido utilizando las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia del sistema tributario, ha habido un aumento en la recaudación, y los países han pasado parte de ese aumento en la recaudación a las empresas a través de unas tasas más bajas, y esto ha sido bueno para la actividad económica. Acá tienen ustedes los datos por regiones del mundo, ¿no?, para el registro de propiedad. Y pueden ver ustedes de que ha habido una caída en el tiempo que toma para registrar una empresa a lo largo de todo el planeta. La línea amarilla son los datos para el año 2005, la línea azul son los datos para el año 2014, y digamos, mostramos ahí las 7 regiones del mundo, y pueden ver ahí al medio que en África de Subsahara ha habido una caída muy importante. En el año 2005 en promedio tomaba 104 días registrar una empresa. En el año 2014 toma 57 días, ¿no? Nuevamente, la importancia de esto tiene una trascendencia macroeconómica, donde es más fácil registrar propiedad. El empresario puede utilizar la propiedad como colateral para acceder al sistema financiero, y esto tiene un impacto, digamos, sobre no solamente el nivel de intermediación financiera y crédito en la economía, sino en última instancia el crecimiento económico también. Y finalmente, un último gráfico acá en esta parte de la presentación, que muestra el tiempo que toma exportar un contenedor a través de la frontera, y nuevamente, como ven ustedes, ha habido una caída en los tiempos a lo largo de todo el planeta, y África ha sido parte de esta historia de mejora que ha habido en los datos, ¿no? En el informe de Doing Business hacemos un ranking anual, mostramos dónde están las mejores prácticas del mundo,
y en particular quién ocupa la primera ubicación y quién es el segundo y quién ocupa la ubicación 189. Pero en forma creciente en los últimos años estamos utilizando un puntaje absoluto para medir la calidad del ambiente regulatorio para la empresa. Le llamamos la distancia a la frontera. La frontera es una medida, digamos, basada en todos los datos de la muestra de las mejores prácticas del mundo. Y lo que mostramos en este gráfico es de que en este puntaje de la distancia a la frontera ha habido una mejoría prácticamente a lo largo de todo el continente africano. Esto muestra los datos para los 2 años últimos, ¿no? Y como verán ustedes, la gran mayoría de los países de África han reducido su distancia a la frontera. Es decir, en el año 2014 tienen un ambiente para la actividad privada, ¿no?, que es mejor y en algunos casos sustancialmente mejor del que existía el año anterior en el mismo país, ¿no? Y esto es muy alentador. De hecho, en el último informe, 80% de todos los países del mundo, incluyendo los países africanos, tienen un mejor ambiente para la empresa, captado por los indicadores de Doing Business que en el año anterior. Algo que es muy interesante y muy alentador que está ocurriendo con los datos de Doing Business, y acá les muestro los datos para África, es básicamente lo que llamamos un grado de convergencia. Lo que está ocurriendo es de que en forma creciente, aquellos países que tenían los procedimientos más complicados y costosos, que tenían las instituciones más débiles, ¿no?, están gradualmente adoptando algunas de las mejores prácticas que uno ve en aquellos países que les va mejor en Doing Business. Entonces, lo que aquí hicimos es dividimos la muestra en 2 grupos para propósitos de este gráfico. Uno son los países de Sub-Saharan África, que son la línea azul. Otros son el resto de los países de la muestra. Y lo que ustedes pueden ver es de que ha habido una mejora paulatina a lo largo de ambos grupos de países, pero de que, digamos, la brecha que había entre África y el resto del mundo en 2005 se ha ido reduciendo gradualmente a lo largo del tiempo y, digamos, pueden verlo, por ejemplo, ustedes en el gráfico de la derecha superior, que capta el costo para abrir una empresa, que era la brecha era muy, muy importante en el año 2005, ¿no?, y sin embargo se ha reducido sustancialmente para el año 2014. Esto es muy alentador para nosotros en el Banco Mundial, porque el Banco Mundial en última instancia es una institución que está muy comprometida con el concepto de convergencia. A nosotros nos gustaría ver en África los niveles de prosperidad y los niveles de calidad de vida que uno ve en Suecia y en Noruega, en Dinamarca. Obviamente va a tomar mucho tiempo para que ocurra esto, pero nuevamente, como economista, lo que importa es qué es lo que está ocurriendo en el margen. Y en el margen lo que uno ve es un grado de convergencia, es decir, la situación en los países de África está mejorando más rápidamente de lo que está pasando en los países más ricos. Y esto ustedes lo pueden ver en este gráfico. Es un poquito complicado, pero voy a explicarles. En particular, miren ustedes las líneas a la derecha, ¿no? Muestra lo que está ocurriendo con el puntaje de la distancia a la frontera durante los últimos años, ¿no? El nivel de cada línea indica el puntaje para la región en promedio, y lo que ustedes pueden ver acá es de que África subsahariana es junto con la Europa Oriental y Europa Central, es la región del mundo que ha hecho más progresos en reducir la distancia a la frontera. Todavía tiene el puntaje más bajo de todas las regiones del mundo, pero la brecha que hay con, por ejemplo, la OECD es mucho menor en el año 2014 de lo que era en el año 2005. Y nuevamente esta es una forma adicional de ver, digamos, lo que está ocurriendo con los datos a nivel de los indicadores de Doing Business. Estos son los 50 países que tienen el mejor puntaje en el último informe de Doing Business, y acá se incluyen a los 3 países africanos que tienen el mejor rendimiento. Mauricio en la ubicación 28, luego tenemos a Sudáfrica en la ubicación 43 y Ruanda en el puesto 46. Todo esto se ha visto reflejado
en unas tasas de crecimiento económico bastante robustas durante los últimos años. La línea celeste muestra la tasa de crecimiento en promedio durante los últimos años para África subsahariana, y ustedes pueden ver de que después de la crisis del año 2009, cuando hubo una caída, una desaceleración, digamos, en el crecimiento económico, luego ha habido un periodo de recuperación, y durante los últimos 6 años la tasa de crecimiento de África ha sido del 5,2%, más del doble de la que, por ejemplo, uno ve en el Brasil, que es la línea azul oscura, y aproximadamente al mismo nivel que todos los países emergentes del mundo, que incluyen a economías que han crecido muy rápidamente, como la China, la India y otros, ¿no? Entonces, estas mejoras que ha habido en los indicadores de Doing Business, un reconocimiento cada vez creciente por parte de los gobiernos de que es necesario mejorar las instituciones, disminuir la burocracia excesiva, mejorar el ambiente regulatorio, un reconocimiento cada vez más creciente por parte de las autoridades en los países africanos de que es importante capacitar la fuerza de trabajo, invertir en educación, mejorar la calidad de la infraestructura física del país, etcétera, etcétera, se ha visto reflejado no solamente en unas buenas tasas de crecimiento económico, incluso con tendencia hacia arriba, como ven en los últimos años. Se ha visto reflejado también en niveles crecientes de inversión directa extranjera. Hay más y más empresas transnacionales que están ubicadas en África. África es un continente con una base natural de recursos muy, muy importante, y donde vemos en forma creciente mejores y niveles más elevados de emprendimiento. Y todo esto es muy, muy alentador, muy, muy alentador. Nosotros tenemos mucho optimismo en el Banco Mundial respecto del futuro de África. Dicho todo eso, ¿no? Quiero concluir mostrándoles un gráfico adicional que muestra, digamos, de que a pesar de todos los progresos que se han hecho, África es todavía una parte relativamente pequeña de la economía global. Acá les muestro los datos. El Producto Interno Bruto de toda la región de África, los 47 países de Sub-Saharan África, son 1.318 billones de dólares para datos del año 2013. Esos 47 países tienen una población de 877 millones de habitantes. Y acá les muestro los datos para Suiza y Holanda, dos economías relativamente pequeñas de la Unión de la OECD, con una población que es menos del 3% de la población de todo el continente de Sub-Saharan África, y sin embargo cuyo Producto Interno Bruto está por encima del Producto Interno Bruto de todo el continente africano, ¿no? O sea que África tiene mucho por delante, pero está creciendo a un ritmo que es 2 veces por encima del ritmo de crecimiento que uno ve en los países, en las economías desarrolladas, y por lo tanto, eventualmente, en un contexto a largo plazo, va a alcanzar a los niveles de prosperidad y de ingreso per cápita que uno ve en los países más avanzados. Y parte de esa historia de convergencia tiene mucho que ver con lo que se está haciendo en el terreno de Doing Business. Muchas gracias.